Práctica 1, pregunta 6. Aquí nos piden demostrar que esta función, que va de los reales en los reales, es sobreyectiva. Entonces, bueno, antes de hacer la demostración, quiero hacer unos comentarios eh, para aclarar conceptos, a mí asegurarme que... Y les pregunto, ¿la función seno de x es inyectiva? ¿Es sobreyectiva? Bueno, aquí lo están poniendo en inglés. El látex lo pone en inglés, pero esta es la función seno, ¿ok? ¿Qué opinan? ¿Es inyectiva? José dice que no. ¿Y es sobreyectiva? Michael dice que sí es sobreyectiva. Y no hay otras opiniones. Eh, ¿Hay alguien que opina lo contrario? Michael dice que sí es inyectiva y que también es sobreyectiva. En fin. Denme un momento. Bueno, ¿ustedes conocen Wolfram Alpha? Am, bueno, si aquí yo le digo f de x igual seno de x. A ver. Ajá. Mírenla. Ahora que ven la gráfica, ¿qué opinan? ¿Es inyectiva? Ok. La respuesta depende. Para ambas, depende. Depende del dominio y el rango. Porque si decimos, o sea, yo no les dije aquí esta f de cuál es el dominio y cuál es el rango. Si, si decimos que el rango es eh, de los reales a los reales, entonces no, ¿qué ocurre? Si decimos que el dominio es de los reales a los reales, eh, para que sea inyectiva, dos, dos puntos del dominio tendrían que ir dos elementos del dominio siempre tendrían que ir a puntos diferentes. Y aquí pueden ver que hay, por ejemplo, 0 y pi tienen el mismo valor. O sea, no es inyectiva. Y, y tampoco es sobreyectiva si decimos que es todos los reales, porque aquí esto está limitado de -1 a 1 en el eje Y. O sea, no cubre, no llega a todos los reales. Entonces no es sobreyectiva. ¿Ok? Si decimos que es el dominio y el rango son los reales. Ahora, si decimos ahora que em,
Restringimos el dominio. Y digo que el dominio es solamente de menos pi medio a pi medio. ¿Ok? Entonces, si creo que aquí puedo poner eh, a ver, ¿puedo escribir eso? No, no, pero yo lo había conseguido. Un momento. Ah, for, tengo que decirlo. Ok, ok. Si restringo el dominio eh, de menos pi medio a pi medio, ¿esa función cómo es? ¿Qué opinan? Pero aquí todavía digo que el rango son los reales, ¿ok? Entonces, ¿esa función qué es? No, no les oigo. Es inyectiva, exacto, José. Esa función ahora sí es inyectiva, porque ahora ya no hay dos puntos del dominio, dos elementos del dominio que vayan al mismo punto del rango. Bueno, yo preferiría que piense en términos de como computista, yo pienso más input y output, o sea, el input de la función, el dominio y el output del rango, en fin. Pero si sigo diciendo que el rango es todos los reales, esto no cubre todos los reales. Entonces, esta función es inyectiva, pero no sobreyectiva. ¿Ok? Ahora, finalmente, si cambiamos el rango a que sea de menos 1 a 1, ahora cambio el rango. En lugar de todos los reales, ahora tengo el intervalo cerrado de menos 1 a 1. Entonces ahora el rango es de aquí a acá. ¿Cómo es esa función? Biyectiva. Ahora es las dos cosas. Ahora es inyectiva y sobreyectiva. Entonces, la pregunta original que yo les había hecho no era ambigua, porque si yo solo les doy una fórmula para la función, pero no les digo el dominio del rango, pues no se sabe. Depende. Claro, supongo que uno, bueno, en este contexto, o sea, de repente se, uno tendría a suponer que el dominio de rango eran los reales, ¿ok? Pero en realidad restringiendo el dominio de rango se puede convertir a esa función en biyectiva y entonces hay una función inversa, que es el arco seno, ¿no? En fin, ok, vamos a la respuesta. Ok, entonces para que sea sobreyectiva, necesitamos demostrar que dos puntos, dos elementos del dominio van a dos diferentes. Bueno, perdón. Para demostrar, me acabo de confundir, retiro lo dicho. Eso es acerta inyectiva. Para demostrar que es sobreyectiva, tenemos que demostrar que para cualquier elemento del rango, un elemento arbitrario, existe
un elemento del dominio tal que la función lleva allí. Bueno, eh, lo que uno empieza haciendo para la demostración es, eh, uno empieza diciendo, bueno, vamos a tomar un Y arbitrario en, en, bueno, en este caso en R, ¿no? Agarramos un Y arbitrario en los reales y queremos encontrar un X también en los reales, ¿no? Tal que f de X sea igual a Y. O sea, tomamos un Y aquí, cualquiera, y queremos encontrar un X tal que eso se cumpla. Bueno, entonces, lo que uno tiene que hacer es despejar. O sea, hay dos partes. Hay realmente una parte que, digamos, ustedes podrían escribir en un papel aparte, ¿ok? Que es el despeje, y después viene la demostración propiamente dicha, ¿ok? El despeje es simplemente resolver esta ecuación, ¿ok? Para un Y arbitrario. Y entonces el f de x, ¿qué significa? 2x más 1. Y luego entonces una ecuación lineal trivial. 2x más 1 igual a y. Eso lo pueden despejar. Eh, 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 entonces, bueno, como el LaTeX, el Formative me está haciendo refrescar todo el tiempo. Bueno, y aparte, es despejar esto es eh, algo que estoy seguro que ustedes conocen. Entonces voy a copiar todo eso rápido. Aquí simplemente estoy planteando la ecuación, ¿ok? 2x más 1 igual a y y despejando. Entonces obtenemos x igual y menos 1 entre 2. Entonces, como lo hemos despejado, ahora ya podemos escribir la demostración formalmente. Y uno lo que dice es, sea y en R, y uno dice, si x es igual y menos 1 entre 2, entonces, ¿qué pasa? Eh, f de x, entonces uno saca la cuenta, simplemente reemplaza donde dice x, uno pone la fórmula que uno ha obtenido para x. Decimos, sea y arbitrario en R. Entonces, si x es y menos 1 entre 2, entonces f de x es f de y menos 1 entre 2, y luego uno utiliza la definición de la función, que es simplemente 2x más 1. Entonces, da y. Entonces, lo que hemos conseguido, para cualquier y hemos conseguido un x tal que eh, eh, se cumple, o sea, f de x igual a y. Entonces, eh, perdón, no tenía, esto es lo mismo que estaba antes. Eh, entonces, para todo y en los reales existe un x tal que f de x igual a y. Y esa es la definición de sobreyectividad. O sea, bueno, esto en lógica lo van a ver. Cuando quieren hacer una demostración para todo, o sea, dicen, oh, toman un elemento arbitrario y
demuestran que la condición que quieren demostrar se cumple para ese y arbitrario. Entonces, aquí hemos demostrado que para cualquier y arbitrario, tomando x de esta manera, se cumple f de x igual a y. Y esa es la definición de sobreyectividad nos la daban aquí. ¿Alguna pregunta o detengo la grabación? Ok, detengo la grabación.